Muy buenos días, estimados jóvenes. Les saluda el profesor Dick. Bien, con ustedes, estimados, vamos a continuar con las clases de álgebra y esta vez para abordar la segunda parte del tema que estuvimos viendo la semana pasada, que viene a ser números complejos 1. Entonces, hoy día vamos a continuar con números complejos 2. Entonces, estimados, vamos a observar qué es lo que tenemos por esta parte. La semana pasada habíamos visto, digamos, la definición de módulo de un número complejo. Si nosotros teníamos, por ejemplo, si nosotros estábamos con un número complejo, digamos, de la forma, vamos a poner acá, si yo tenía un número complejo, digamos, z igual a, digamos, x más y, ya un número complejo, o a más b, tal y como habíamos dicho. Entonces, si yo tengo un número complejo de esta manera, el módulo de un número complejo, habíamos definido así, módulo de un número complejo se representaba al igual que un valor absoluto. El módulo de un número complejo es igual a quién. Era igual a la parte real al cuadrado más quién más la parte imaginaria, todo esto al cuadrado. Eso habíamos definido en la clase anterior. Correcto, entonces tal vez sea bueno que ustedes observen un conjunto de ejemplos para que no, pues sepan realmente calcular el módulo y no, digamos, no confundir las cosas. ¿A qué me refiero con módulo? ¿Ya? Por ejemplo, digamos que yo tengo, si z, por ejemplo, es igual, vamos a suponer que z sea igual a 3 más 2i, más 2i, vamos a poner así. Entonces, inmediatamente ustedes se dan cuenta que el módulo de ese z vendría a ser la parte real al cual la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, más la parte imaginaria que es exactamente aquel número que acompañaría, es decir, 2 al cuadrado. Y de esa manera nosotros obtenemos el módulo de ese número complejo, vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser la raíz cuadrada de 13, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien, vamos con otro ejemplito. Supongamos que tú tienes un número complejo, digamos, de la forma z igual a menos 3, digamos, más 5i. Ahí está, más 5i. Entonces, ¿cómo es que se calcula su módulo, no? El módulo de ese z vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser la raíz cuadrada de menos 3, digamos, al cuadrado, que es la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria que al cuadrado. Así, jovencitos, ¿ve? Así vendría a ser. ¿Ya? Otro ejemplo, digamos, vamos acá con el C. A ver, si tú tienes, por ejemplo, si Z fuese igual, a, digamos, a menos un medio, ahí está, menos un medio, más la raíz cuadrada de 3, digamos, sobre 2, todo esto por i. Entonces la pregunta es quién es su módulo, ¿no? El módulo de z, pues vendría a ser nada más y nada menos que la raíz cuadrada de la parte real, que es menos un medio, todo esto es elevado al cuadrado, más la parte imaginaria, que vendría a ser la raíz de 3 sobre cuánto, estimado, sobre 2, todo esto al cuadrado. Así vendría a ser el módulo de este número complejo. ¿Estamos? Ah, otro ejemplito, vamos con, digamos, ¿qué sucede si ese z que me dan es igual a un número complejo de la forma, digamos, coseno de teta más y, digamos, i veces seno de teta, ¿no? Entonces acá hay que identificar quién es la parte real y quién es la parte imaginaria, ¿no? Entonces vamos a decir por acá, el módulo de z viene a ser igual a quién, la raíz cuadrada de la parte real, que es el coseno cuadrado de teta, más exactamente la parte imaginaria, que viene a ser aquel número que está pegado al i, en este caso es seno de teta, entonces sería seno cuadrado de teta, ahí está, y a todo esto le sacamos raíz cuadrada. Estamos jóvenes, entonces aquí yo tendría
identidad fundamental de la trigonometría, seno cuadrado de teta más coseno de cuadrado de teta viene a ser 1 y la raíz de 1, pues jóvenes, es la unidad. Ahí está. Entonces estamos hablando todos acerca de qué? De módulo de un número complejo. Otros ejemplos jóvenes interesantes para calcular módulo son estos de acá. Digamos, ¿qué sucede si este z, por ejemplo, es igual a, digamos, menos 6i? Entonces, ¿cómo es que calculo su módulo, no? Entonces, el módulo de ese z va a ser igual, en primer lugar, si este z es menos 6i, entonces significa que este z, estimado, se escribe así: 0 menos 6 veces i, donde la parte real, estimados, viene a ser 0, y si yo lo elevo al cuadrado sería 0 al cuadrado, y la parte imaginaria es menos 6, si yo lo elevo al cuadrado vendría a ser así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto da esto? Da raíz cuadrada de 36, que viene a ser 6. ¿Ven? Análogamente, ustedes pueden A, B, C, D, E, F. Ahí está. Si es que ustedes tuviesen un número, por ejemplo, Z igual a 4, entonces, ¿quién vendría a ser el módulo de Z? El módulo de Z, estimados, este número no tiene parte imaginaria, es un complejo un complejo real. Entonces, la primera cosa que ustedes pueden ver, que a todo complejo real tú lo puedes agregar, digamos, 0 veces i, ¿ya? Entonces, tú lo puedes poner 0 de parte imaginaria, ¿no? Entonces, sería así: la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más quién, más 0 al cuadrado. Y eso de ahí es nada más y nada menos que 4, ¿no? Raíz cuadrada de 16, que vendría a ser así. Muy bien, estimados. Mira, veis, si ustedes se dan cuenta, eso es hablar de módulo. Este operador, el módulo de un número complejo, tiene ciertas propiedades, estimados, muy interesantes, ¿ya? Esas propiedades vamos a estudiarlas a continuación. Eh, el módulo de un número complejo, estimados, siempre sale una cantidad, digamos, mayor o igual que 0. El módulo de un número complejo siempre sale mayor o igual que 0, estimados, ¿ya? El módulo del z, de su conjugado y de su opuesto son iguales. No te vayas a olvidar. Módulo de z, módulo de su conjugado y módulo del opuesto son iguales. No hay que olvidarnos que si, por ejemplo, z es igual a quién, si z es igual a más bi, entonces, estimado, me refiero al conjugado cuando yo hago referencia a z barra, y eso es nada más cambiarle de signo a la parte imaginaria. El conjugado es a menos bi, eso habíamos visto en la clase anterior, y el z opuesto es exactamente multiplicarle a todo el número a más bi por un signo menos, eso sería menos a menos bi. ¿Estamos? Entonces, cuando tú calculas el módulo de esos tres objetos son iguales por propiedad, ¿ya? Son iguales. También el módulo al cuadrado es el producto del mismo número complejo por su conjugado. El módulo vale distribuir para la multiplicación de dos números complejos, y también el módulo vale distribuir para la división de dos números complejos. Acá, esta propiedad, yo tengo una observación aquí que hacer. La observación es la siguiente. Aquí hay un pequeño error de digitación, ¿ya? Acá debería decir módulo de z a la n sin este n de acá. ¿Me dejé entender? Módulo de z a la n es igual módulo de z elevado a la n. ¿Me dejé entender, estimados? En tal caso vamos a borrar acá con este n de acá, no debe estar ahí, ¿ya? Lo que la propiedad quiere decir, estimados, es así: módulo de quién, módulo de z a la n es igual exactamente a módulo de z, todo esto elevado a la n. Es decir, el módulo puede ingresar a la base en una determinada potencia, ¿ya? Entonces eso es, estimados. Esta propiedad de aquí abajo está reescrita ahí. Muy bien. Genial, estimados. Entonces vamos a continuar. A ver,
Acá tenemos un ejemplo, dice calcule el módulo de este número complejo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar módulo a este lado, sería módulo de quién. A ver, vendría a ser así, módulo de z, y ese módulo de z va a ser igual a módulo de todo esto. A ver, vamos a escribir en tal caso de forma más elegante. Módulo de ese z va a ser exactamente igual módulo de todo este número complejo. Ya está. Entonces va a ser igual a módulo de quién, de todo este número complejo que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a anotar ahí. Estoy pasando módulo a ambos lados. Acá yo tengo, ¿qué cosa? Tengo 1 menos y todo esto que al cubo. ¿Por quién? Por seno de quién, seno de 10 más i veces quién, i veces coseno de cuánto, coseno de 10. Ahí está. ¿Ya? Sobre quién, sobre 7 más i. Sobre 7 más i. ¿Por quién? Por menos 1/2 más raíz cuadrada de 3 sobre 2 todo por i. Ahí está. Entonces, si yo quiero calcular el módulo de z, me están pidiendo pasarle valor absoluto, mejor dicho, módulo, que en números complejos se llama módulo. Entonces vendría a ser así. Pero por propiedad, todo mundo sabe que este módulo se va a distribuir arriba y abajo. ¿Me dejé entender? Entonces, por propiedad, este módulo, estimados, va a ingresar tanto arriba como abajo. Control C, control V. Aquí lo tenemos, observen bien. Entonces, ese módulo que está acá, yo tengo acá módulo de Z, el módulo de Z va a ser igual a módulo arriba, entonces ese módulo va arriba y ese módulo va abajo, ¿ya? El módulo va abajo, ahí está. Gracias a la propiedad número 5, estimados, eso gracias a la propiedad número 5, ¿ya? Ahí está. Muy bien, genial, estimados. Ahora, gracias a la propiedad número 4, este módulo de acá va a ingresar a cada factor, es decir, te va a ir quedando así, mira acá, no te distraigas, mira acá, sería así, el módulo de z va a ser igual a, entonces como esto es un producto, entonces ese módulo va a ingresar primero aquí en módulo de, exactamente, ¿de quién? De 1 menos y todo eso elevado que al cubo, y todo esto con módulo, ahí está, por... Ahora viene el módulo acá de este otro número complejo, módulo de este número complejo que viene a ser cuánto, seno de 10 grados más i veces coseno de cuánto, coseno de 10 grados. Ahí está. Eso es, estimados, sobre quién, sobre exactamente, sobre el módulo acá que también es un producto de dos números complejos, entonces el módulo se va a separar, sería módulo de quién, módulo de 7 más i, porque ojo que aquí, acá, de aquí para acá he utilizado la propiedad número 4. Dice módulo del producto es producto de módulos. Módulo del producto, producto de módulos. Acá también es un producto, entonces voy a distribuir. Sería módulo de quién, de 7 más i. ¿Por quién? Por el módulo de quién, del otro número complejo que viene a ser cuánto, menos 1/2. Vamos a escribir así, menos 1/2, más quién, más raíz de 3. Ahí está. ¿Sobre cuánto? Sobre 2, todo por i. Pero esto en módulo. Ahí está. Y ahora ya vamos a ir reemplazando, estimados. Mira acá, vamos a ir calculando ya. Acá yo tendría módulo de z va a ser igual a ¿cuánto, campeones? Módulo de z va a ser igual a... aquí, mira, gracias a esta propiedad que tienen aquí al costado, mira, esto es lo que me gustaría resaltar. Miren acá esta propiedad. ¿Qué cosa dice? Módulo de z a la n. Módulo de z a la n es módulo de z, todo ello elevado a la n. Entonces, acá, gracias a la propiedad número 6, yo podré escribir acá así, 1 menos i elevado al cubo, porque este cubo sale fuera del módulo y el módulo ataca la base. Aquí al costado, módulo de seno de 10 más i veces coseno de 10. Eso de ahí hemos visto que se saca como la raíz cuadrada del seno cuadrado de 10. Ahí está, más quién, más
coseno cuadrado de 10. Ahí está, mira, ve, así sería. Correcto. Y acá en el denominador, estimados, en el denominador te va a quedar módulo de 7 más i. Eso es la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más cuánto, más 1, todo esto al cuadrado. Ahí está, mira, campeón B. De esa manera. ¿Por quién? Por módulo de este numerito que vendría a ser la raíz cuadrada. ¿De qué cantidad? De menos un medio. Toda esta expresión elevado que al cuadrado más la raíz de 3 sobre 2. Toda esta cosa elevado que al cuadrado. Y esto cierra. Ahí está. Así vendría a ser, campeones. Mira, ve. Entonces, ¿cuánto es el módulo de z? Ajá, el módulo de z es... ¿Cuánto es módulo de 1 menos i? Ah, eso es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más el número menos 1, todo esto al cuadrado. Todo esto de acá elevado al cubo. ¿Por cuánto? Seno cuadrado de 10 más coseno cuadrado de 10 da la unidad. La raíz de la unidad es exactamente 1. Ahí está. ¿Sobre quién? La raíz cuadrada del número 49 más 1 sería la raíz de 50. Mira, ve, así, la raíz de 50. Por acá vendría a ser un cuarto más 3 cuartos. Eso da 4 cuartos. ¿Me deja entender? Un cuarto más 3 cuartos. Eso vendría a ser, ¿cuánto? 4 cuartos. ¿Y eso equivale a cuánto? A 1 en raíz cuadrada. 1. Muy bien, ahí está. Y el módulo de z finalmente estaría quedando igual a ¿cuánto? Acá vendría a ser 1 más 1, 2, raíz de 2 al cubo, así ve. Raíz de 2, todo esto al cubo, sobre raíz de 50. 50, estimados, es lo mismo que 25 por 2. Entonces sería 5 por la raíz cuadrada de 2. ¿Estamos? Porque acá el 50 es 25 por 2. El 25 tiene raíz exacta y el otro no. Muy bien. Entonces, ¿cuánto te estaría quedando? Mira, ve. Aquí arriba se simplifican, perdón, división de bases iguales, los exponentes se restan. Entonces arriba te estaría quedando así, a raíz de 2, todo esto que al cuadrado, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre... Ah, aquí hay un pequeño detalle, estimados. Me he olvidado de la potencia 5. ¿Dónde está este exponente 5, no? Ajá, mira, te das cuenta. Ese 5, estimados, no está por acá. Entonces debí poner todo esto a la 5 acá, aquí a la 5, ahí está. Y acá todo esto, cuando el valor absoluto ingresa, todo esto a las 5, así, mira, ve. Acá también debería ser todo esto a las 5, así, encima de la raíz, obviamente, encima de la raíz, no te vayas a equivocar. Ese 5 está encima de la raíz, por favor, ¿ya? Ahí está. Y acá, pues, esto da 1 a las 5, no cambia en nada, ¿verdad? No cambia en nada porque raíz de 1 es 1, elevado a las 5 da tranquilamente 1 también. Muy bien, entonces, eso de ahí nada más me estaba, lo había obviado desde el inicio, pero ahora sí ustedes ya pueden ver que está todo correcto. Entonces acá sería el cuadrado sobre cuánto, sobre 5. ¿Cuánto da esto? 2 quintos, estimados. Mira, el módulo estimado saldría 2 quintos para este número complejo. ¿Ya? Entonces eso vamos a seguir practicando por la tarde, en las aulas normales. Y nada, así se utilizan las propiedades estimadas de qué? De módulo de un número complejo. ¿Ya? Bien, vamos a aprender algo más. Vamos a aprender la representación, en este caso trigonométrica de un número complejo. Representación trigonométrica o representación polar también. ¿Ya? Representación trigonométrica o representación polar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Mira, ven. Tú tienes un número dado, vamos a poner acá, dado un número complejo, dado z igual a, ya saben qué forma tiene un número complejo, tiene la forma x más cuánto, x más y, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es su representación gráfica? Su representación gráfica lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Su
su representación gráfica de un número complejo es la siguiente. Mira acá, no te distraigas, ¿ya? La representación gráfica es, vamos a poner acá así, es, ¿ya? Su representación gráfica es 2 puntos. Estimados, ¿quién es? A ver, vamos por acá. Bien, un número complejo, estimados, se representa geométricamente en un plano llamado plano de Gauss o plano gaussiano, ¿de acuerdo? Un plano llamado plano de Gauss o plano gaussiano. Muy bien, si ustedes ven acá, yo tengo en vez del eje Y, este eje va a ser llamado eje imaginario. Y este eje de acá no es llamado eje X, es llamado eje real. Entonces, cuando tú tienes un número X más Y, su parte real es X, se dibuja en este lado, la parte real X. Y la parte imaginaria que viene a ser Y se dibuja a este lado. ¿Sí? Entonces, ubicamos la intersección y observamos que este punto es la intersección de esos, ¿no? Este paro ordenado estaría representando a X más Y. Me dejé entender. Su parte real dibujas acá, su parte imaginaria dibujas, y aquí cuando coges el par ordenado X, Y, se genera un puntito. Ese puntito es exactamente, digamos, la representación geométrica del número complejo X más Y. También informarles a cada uno de ustedes que un número complejo, muchos autores también lo ven como un par ordenado. La verdad, lo correcto es que un número complejo es un par ordenado. ¿Ya? Muy bien, estimados, eso por favor no nos vayamos a olvidar nunca. ¿Ya? Entonces aquí tenemos qué cosa, X, aquí tenemos qué cosa, la Y, ¿no? X, Y. Ahí está. Y cuando nosotros juntamos el origen del plano de Gauss con exactamente a ver, cuando nosotros juntamos el origen del plano de Gauss, escucha, cuando juntamos este origen con este punto de acá, se genera un radiovector, un vector de aquí a acá. El tamaño de eso de ahí, el tamaño de la distancia de este punto llamado afijo, este punto es llamado afijo. Ese es el punto llamado afijo de Z. ¿Cómo, profe? Afijo de Z, ¿ya? Este puntito es afijo de Z. Muy bien, entonces, la distancia que hay desde este punto al afijo, ¿ya? La distancia que hay es exactamente el módulo de Z. Si tú quisieras saber cuánta es la distancia de este punto al afijo, a la parte terminal del número complejo, entonces suficiente calcular el módulo. El módulo de Z es la representación digamos, es la distancia que existe del 0 al afijo del número complejo. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí hay un angulito sumamente importante, este angulito. Vamos a poner acá. Lo voy a llamar teta ese angulito. ¿Ya? Lo voy a llamar teta. Otra cosa, a ver, ¿qué más? Aquí, en esta gráfica, tener en cuenta lo siguiente. Este valor absoluto es llamado módulo de Z. Ya lo sabemos, módulo de Z. Y adivina que este ángulo teta, este angulito que está acá, que es medido digamos, se mide del eje real hacia el radio vector del número complejo, entonces ese teta viene a ser llamado argumento. ¿Me dejé entender? Ese teta es llamado argumento de quién? Argumento del número complejo Z. ¿Estamos? Y también recordarles lo siguiente, ¿no? Recordarles que la distancia de aquí hasta acá, esta distancia, estimados, esta distancia es Y. Y la distancia de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, esa distancia es X. ¿Estamos? Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, calcular el coseno de ese ángulo teta, ¿cuánto vendría a ser el coseno de ese ángulo teta? El coseno de este ángulo teta
vendría a ser, a ver, coseno de teta, cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el coseno de teta vendría a ser X sobre ¿quién? X sobre el módulo de ¿cuánto? X sobre el módulo de Z. Cateto adyacente sobre hipotenusa. De aquí ustedes, estimados, sacan una conclusión, que exactamente el X, es decir, el tamaño de esta X de acá, viene a ser exactamente módulo de ¿quién? Módulo de Z por el coseno de teta. ¿Me dejé entender? Y también en forma similar deben imaginar que el seno de teta es cateto opuesto, que viene a ser Y sobre hipotenusa, que es el módulo de Z. Entonces yo puedo hacer el despeje de la Y y Y vendría a ser igual a ¿quién? Igual al módulo de Z por ¿quién? Por el seno de teta. Ahí está. Mira, ve. ¿Qué es lo que sabemos acerca del número Z imaginario o el complejo que estamos tratando de dibujar? Escucha, mira, el Z se sabe que Z es igual a X más Y. Y acabamos de descubrir que esta X, estimados, acabamos de descubrir que esta X de acá es exactamente, esta X de acá es exactamente este numerito, ¿ve? Y esta Y de acá, esta Y de aquí, que tú tienes, es exactamente esto de acá. Entonces, si nosotros reemplazamos esos valores equivalentes, sería así. Z va a ser igual a módulo de ¿quién? Módulo de Z. ¿Por quién? Por coseno de teta más quién, más y, pero y es módulo de z por quién, por el seno de teta. Todo esto por quién, por y. Entonces, cuando nosotros escribimos así, este z adopta una forma muy especial de escribir. Mira, z va a ser igual a quién, z va a ser igual. Factorizamos el módulo de z y adentro te queda así, coseno de teta, acá, más y que multiplica al seno de teta. Eso es lo que te estaría quedando. En el mundo, a esta forma de acá, a esta forma de aquí, es lo que en la matemática se conoce, estimados, como representación. Escuchen muy bien. A esta forma de acá se le conoce como representación polar o forma polar o trigonométrica de este número complejo. A principio yo tuve z igual a x más y, y al dibujar aparece una nueva representación. Este mismo z puede ser expresado trigonométricamente utilizando apenas el ángulo y el módulo del número complejo inicial. ¿Estamos? Entonces, si tú quisieras representar a un número complejo en su forma trigonométrica, pues vas a tener que dibujar aquel numerito. ¿Dónde? En el plano gaussiano, en el plano de Gauss. ¿Ya? Entonces, a esta cosa que está acá, que lo voy a jalar un poquito para el lado izquierdo, a esta cosa que está aquí, estimados, se le llama, ¿cómo se le llama eso? Representación, representación polar o trigonométrica representación polar o trigonométrica de Z. Representación polar o trigonométrica de Z, estimado, se llama esa forma. Ah, también existe algo genial, existe una forma abreviada para representar a la forma polar. Mira, forma abreviada, ¿ya? La forma abreviada. ¿Cuál es la forma abreviada? Para representar a un número, digamos, que es complejo. ¿Cuál será? Pues bien, aquí le voy a explicar cuál es dicha representación polar o trigonométrica. ¿Ya? A ver, ¿cuál es esa representación polar o, perdón, la forma abreviada? ¿Cuál es esa forma abreviada para esta fórmula de acá? Entonces, esa forma abreviada, estimados, es así. Z viene a ser dado por módulo de Z y en vez de escribir coseno de teta más i veces seno de teta, dice cos y seno, ¿no? Coseno de teta. Entonces la gente escribe así. Coseno de teta, es decir, más así, cis
coseno más i veces seno de teta. Y ya lo representa así, nada más. Esta es la representación polar o trigonométrica. Mira, esta es la forma abreviada. Genial, excelente esa forma abreviada también en matemáticas. Estimados, la forma abreviada es esta para un número complejo, digamos, z. A ver, vamos a practicar entonces, vamos a practicar representar, ¿qué cosa? Números complejos que me dan en su forma polar o trigonométrica. Esta forma de acá, la que está de color rosado, estimado, es simplemente lo mismo que está arriba, sino que matemáticamente escrita en su forma más compacta, más reducida, es esta de aquí. ¿Ya? Genial, vamos avanzando entonces y ahora les propongo lo siguiente. Vamos a ilustrar con múltiples problemas, con múltiples, digamos, ejemplitos, la representación polar de ciertos, polar o trigonométrica de ciertos números, ¿ya? A ver, vamos a hacer la división así, a ver, por acá. Y vamos a tomar algunos numeritos por aquí como ejemplos, ¿ya? Entonces pongamos acá ejemplos y vamos a representar los trigonométricos. Ejemplos, ya está. Y vamos a tomar el primero de ellos. A ver, ¿qué te parece si tomamos este número complejo? A ver, primer ejemplito. Yo voy a tomar el z. Z igual a ¿cuánto? Z igual a 5 más 5 por raíz de 3. Ahí está 5 por 5. 5 más 5 raíz de 3 veces i. Este número de acá, este número complejo, ustedes lo pueden representar. Yo les he dicho, si tú quieres escribir a un número complejo en su forma polar o trigonométrica, lo que tienes que hacer es dibujar a dicho numerito en el plano llamado plano de Gauss, ¿de acuerdo? Eso es lo que habíamos afirmado. Entonces acá está el eje real y por acá está el eje imaginario, ¿ya? Entonces yo quiero dibujar este numerito. Miren que, observen que la parte real es 5. Entonces vamos a recorrer 5 unidades para acá, ¿ya? 5 unidades por aquí. 5 unidades, ahí está, 5. Y mientras que la otra parte es 5 raíz de 3. Entonces, observen bien, yo voy a escribir exactamente por acá. A ver, disculpe un momentito, vamos a subir esto un poquito más. Ahí está. Entonces, ese es 5 y su parte, que su parte imaginaria es 5 raíz de 3. Observe bien, ¿ve? 5 raíz de 3. Entonces voy a poner acá 5 raíz de 3, la parte imaginaria. Entonces, ¿quién es el afijo? El afijo o el mismo número complejo vendría a ser este punto que está acá, ¿no? Vamos a señalarlo, ¿ya? Vamos a señalarlo, ahí está, mira bien. ¿Ya? Este numerito de acá, el Z, geométricamente vendría a ser este de aquí, mira bien. Ahí lo tienen al Z, ¿ya? Acá lo tienes al Z. Mira, este Z de aquí es esto, ¿ve? Z igual a ¿cuánto? A 5 más 5 por raíz de 3 por i. Esa es la representación de ese número complejo. No olvidemos que aquí el módulo de ese número complejo, el módulo de este número complejo, pues representa la distancia del origen al afijo, ¿no? Al afijo del número complejo. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para escribir exactamente a un número complejo en su forma trigonométrica? Necesitamos del módulo y necesitamos de este ángulo. Si tú conoces ese angulito y conoces exactamente también el módulo, todo ok. Entonces yo quiero que ustedes se concentren acá y me digan cuánto es este angulito de acá. Por favor, le voy a solicitar. Este angulito, mira, si esto de acá es, ¿cuánto es la distancia de aquí a acá? Observen esto, mira, ve, la distancia de aquí hasta acá, ¿cuánto viene a ser esa distancia? Esa distancia es 5 raíz de 3. Y la distancia de aquí, en este triángulo, hasta acá, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 5. Entonces, ¿cuánto es este angulito? A ver, este es el triángulo K raíz de 3K. ¿Cuánto viene a ser esto? ¿Cuánto viene a ser? 60 grados. Pero 60 grados es equivalente a ¿cuánto? A pi tercios. ¿Ya?
Entonces no te vayas a olvidar que este angulito acá es pi tercios, porque este triángulo es conocido, ¿no? Este ángulo vale 60, esto de acá vale 30, estimados, ¿ya? Muy bien, entonces ya tengo el ángulo, ahora solamente falta el módulo, pero el módulo de z hay que recordar, el módulo de z se escribe como el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, es decir, de 5 al cuadrado, más la otra parte imaginaria que viene a ser 5 por raíz de 3, todo esto al cuadrado, jóvenes, así ve. ¿Ya? Ahí está, así vendría a ser. ¿Y cuánto viene a ser esto? Esto de acá viene a ser la raíz cuadrada de cuánto? De 25 más cuánto? Acá vendría a ser 25 por 3, 75, ¿no? 75. Y cuando tú tienes eso de ahí, ¿cuánto viene a ser exactamente la hipotenusa? La hipotenusa viene a ser 2K, ¿no? Que viene a ser cuánto? 75 más 25 viene a ser 100, la raíz de 100 viene a ser 10. Ah, mira, ve, qué bacán, ya tengo el módulo, tengo el argumento que es pi tercios. Ahora la pregunta es, ¿cómo se representa este número en su forma polar o trigonométrica? Bien, la representación polar o trigonométrica habíamos dado en la teoría que es así. Un número complejo en su forma polar o trigonométrica se escribe módulo de teta, perdón, módulo de z por ¿quién? Por coseno de ¿quién? Coseno de teta más y veces el seno de teta. Es así. En este caso, en este contexto, el módulo de z viene a ser 10. Y acá vendría a ser coseno de teta, es coseno de cuánto? Coseno de pi tercios. Más y veces seno de pi tercios. Seno de pi tercios. Ahí está, seno de pi tercios. Listo. Ahí está. O también en la versión reducida, esto simplemente se escribe 10 por el cis. Esto es una notación ya, notación compacta. Abreviamos el coseno de pi tercios más i veces seno de pi tercios abreviado, se escribe así, ¿no? 10 veces cis de teta. Estamos jóvenes, entonces esa vendría a ser la representación trigonométrica o polar de este número complejo. Bien, vamos avanzando. Voy a poner otro número complejo acá para escribir su representación polar o trigonométrica. ¿Me dejé entender? A ver, vamos a ubicar otro. Podría ser este de acá. A ver, déjeme un momentito. Por ejemplo, 7, un número complejo, digamos W, ahí está, un W igual a 7 menos 7i, por ejemplo, ¿no? 7 menos 7i. Si yo quiero representar en forma trigonométrica o quiero representarlo en su forma polar, escribir la representación polar o trigonométrica, pues fácil, lo que tengo que hacer es lo mismo que he hecho en el caso anterior, ¿ya? Lo mismo que he hecho en el caso anterior. A ver, acá tengo el eje imaginario y acá tengo el eje real. No te vayas a olvidar, ahí está, eje imaginario, eje real, ¿ya? ¿Cómo se llama el plano? Plano gaussiano. Muy bien, este número tiene 7 de parte, digamos 7 de parte real, es decir, estamos por acá aproximadamente, 7. Y tiene menos 7 en la parte imaginaria, es decir, menos 7 unidades por acá. Estamos, menos 7 unidades por acá. Entonces, este número de acá es exactamente este puntito de aquí, el W. W igual a ¿cuánto? A 7 menos 7i. Ahí está, 7 menos 7i. ¿Ven? Es eso. Estamos. Ahora, el módulo de W es exactamente la distancia que hay de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, este es módulo de W. El módulo de W es nada más y nada menos que la distancia que existe del origen hacia el afijo de ese número complejo. ¿Ya? Entonces vamos a marcar aquí y esto de acá. Ahí está, para que tengan una idea. Ahora la pregunta es, profe, ¿y quién es el argumento del número complejo? Allá, el argumento del número complejo es aquel ángulo que se mide desde el eje real hacia
Exactamente este de acá, mira, ve. El argumento de un número complejo es el ángulo que se mide del eje real hacia el radio vector. Entonces yo tengo que hallar, si tengo que hallar algo, es este angulito de acá, teta. ¿Qué cosa es el argumento? El argumento se mide, repito una vez más, del eje real hacia, es el ángulo hacia, que va dirigido del eje real hacia el radio vector del número complejo. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este angulito de acá no es difícil darnos cuenta, como la distancia de aquí a acá es 7 unidades y de aquí a acá es 7 unidades, este ángulo es 45. ¿Estamos? Entonces, este angulito de acá es 45, pero acá hay 90. Mira que aquí hay 90. Escucha, acá hay 90 de ángulo. Acá, ¿cuánto hay? 90 de ángulo. ¿Cuánto hay acá? 90 de ángulo. Y acá tenemos 45. Entonces, eso por favor no te vayas a olvidar que yo tengo 90 más 90 más 90. ¿Sería cuánto? 270 hasta acá. Y de aquí a acá hay 45, que es pi cuartos. Estimado, 270 es equivalente en radianes a 3 pi medios, ¿no? 3 pi medios, a ver, sí, 3 pi medios, más pi cuartos, vendría a ser ¿cuánto? Pi cuartos, acá vendría a ser por 2, acá por 2, ¿estamos? Entonces sería exactamente 7 pi cuartos. ¿Estamos, caballeros? Entonces, este ángulo teta viene a ser ¿cuánto? 7 pi cuartos. A veces no se puede obtener en radianes, sale feo. En radianes mejor lo dejamos así en sexagesimal. Se aconseja que esté en radianes. Se aconseja que esté en radianes, eso sí, por favor, ¿ya? Se aconseja que estén en radianes. Pero a veces, si es que no pueden identificarlo, lo dejan ahí como grado sexagesimal también. No hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. Le decía, ya tengo el argumento y ahora lo que necesito es el módulo de W, pero el módulo de W se calcula su parte real del número, es decir, la raíz cuadrada de quién, de la parte real, es decir, 7 al cuadrado, más la parte imaginaria que es menos 7, todo esto al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? A cada 49 más 49, la respuesta es 98, ¿verdad? 4,9 más 4,9, la raíz de 98. Ahí está. ¿Veis? De esa manera, la raíz de 98. Pero 98 es 49 por 2, así es que 7 por raíz de 2. ¿Estamos? Ahí está. Muy bien. Entonces vamos por acá ahora con la representación, ¿no? La representación polar. Por lo tanto, ¿cuál vendrá a ser esa representación de Z en su forma polar? Vendría a ser módulo de Z, ¿qué más? Por el coseno de quién, coseno de teta, esta es la formulita, más i veces seno de teta. Esa es la representación trigonométrica o polar para cualquier número complejo. Entonces, reemplazando valores, vendría a ser módulo de z 7 por raíz de 2. Y acá, el coseno de teta más i veces seno, podemos escribir abreviado cis de ¿cuánto? De teta. ¿Quién es teta? Teta es 7 pi cuartos. Esa vendría a ser la representación polar o trigonométrica del número complejo que a usted le están dando allí. Muy bien. Y es así como nosotros trabajamos representaciones polar o trigono. Una más, a ver, vamos a representar una más. Y esta vez vamos a representar al número z igual, digamos, a 8i. Profe, ¿y eso cómo se representa? Ah, ya. Vamos a dibujar acá inmediatamente. Observe bien. Ya, observe bien, este es el eje real. Este de acá es el eje imaginario. ¿Estamos? Eje real, eje imaginario. No te olvides que este número de acá es equivalente a 0 más 8i. Entonces su parte real es 0 y su parte imaginaria es 8. Entonces, ¿dónde se encuentra ese numerito? Acá. ¿De dónde parte? De aquí. La distancia de aquí a acá, esa distancia es llamado, ¿qué cosa? Es llamado módulo de z. Esa distancia es llamado módulo de z. ¿Cuánto es el angulito de aquí para acá? Ah, de aquí para acá, ¿cuánto es? El angulito teta es pi medios. ¿Estamos? El angulito teta es pi medios. ¿No ve? Ojo, su parte real es 0,
su parte imaginaria es 8. Entonces, aquí arriba estamos. ¿Ya? Muy bien, entonces este número de acá es el 8i y es el z, pues, ¿no? Z igual a ¿cuánto? Z igual a 8i. Ahí está, el numerito. Muy bien, entonces la pregunta es ¿cuánto es el módulo de z? El módulo de z es la parte real al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado más la parte imaginaria que es 8 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Esto, estimados, me da el número 8, nada más que 8. ¿De acuerdo? Entonces el módulo de z viene a ser 8. Perfecto. Tengo el módulo, tengo el argumento, ya puedo expresar en su forma polar o trigonométrica. ¿Cómo se expresa? Aquí está. Habíamos deducido la formulita. Módulo de z, ¿por quién? Por el coseno de teta más i veces seno de teta. Reemplazamos valores. Módulo de z es 8. Acá sería coseno de teta. Teta, ¿cuánto vale? Teta vale pi medios más i veces, ¿cuánto? Seno de pi medios. Profesor, si lo quiero escribir más reducido, ¿puedo? Claro que sí. ¿Cómo lo escribirías? 8 veces cis de ¿cuántos cis de pi medios? ¿Qué cosa significa cis? Significa coseno de pi medios más i veces seno de pi medios. Eso significa cis de pi medios. Ahí está, estimados. Muy bien. Esa vendría a ser la representación polar o trigonométrica para números complejos. ¿Ya? Genial. Vamos avanzando. ¿Qué más? Ahora, ¿por qué, profesor, por qué creen ustedes que conviene representar a un número complejo en su forma trigonométrica? Porque las operaciones, en cierto sentido, cuando tenemos potencias elevadas, multiplicaciones y divisiones, la verdad se tornan más fácil. Es decir, cuando yo lleve a un número complejo en su forma polar o trigonométrica, las operaciones de potenciación, de radicación, de división, de multiplicación entre números complejos se vuelve más simple. Que sí, profesor, me parece más complejo trabajar con trigonometría. Alguien podría pensar, pero no es así. La verdad, hay un poco más de comodidad, ¿ya? A ver, vamos avanzando entonces. Digamos que ustedes tienen números complejos que ya están en su forma, digamos, ya están en su forma polar o trigonométrica. Por ejemplo, observen rápidamente acá. Por ejemplo, observen rápidamente acá. Yo tengo un Z y está así escrito. Mira, ve. Y tengo un W, un número complejo que está escrito en su forma polar. Su argumento de Z viene a ser teta. Su argumento de W viene a ser alfa. Dice que cuando yo multiplico Z con alfa, los argumentos se suman. Mira, ve. Mira, ve. Si yo multiplico Z por W, los argumentos se suman, teta más alfa, ¿ve? Y da como resultado cis de teta más alfa, y se multiplican módulo de Z con módulo W, y así termino multiplicando rápidamente los números complejos. Por otro lado, por ejemplo, si yo quiero dividir, divido módulos Z entre W, mira, ve, módulo de Z entre módulo de W, y cuando yo divido el cis de teta entre cis de alfa, se restan los ángulos, el teta menos el alfa. O sea, cuando tú divides, ¿qué cosa? Números complejos que están dados en su forma, digamos, polar, si tú divides, los argumentos se restan y los módulos se dividen. Si tú multiplicas números complejos, los módulos se multiplican y los argumentos se suman. Nunca te vayas a olvidar de eso, ¿ya? ¿Estamos jóvenes? A ver, vuelvo a repetir. Si yo tengo dos números que están escritas en su forma polar o trigonométrica, cuando yo multiplique números que están escritas en su forma polar o trigonométrica, entonces los módulos se multiplican y los argumentos se suman. Y cuando yo divida, se dividen módulos y los argumentos se restan. A ver, vamos a ver, profesor, esto, cómo es que utilizamos con un ejemplo, ¿ya? A ver, estimados, vamos por acá. Voy a poner un Z, ¿ya? Un número complejo. Vamos, Z igual a, digamos, a 2 por raíz de 5.
2 por raíz de 5, veces, ¿quién? Veces, vamos a poner acá coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios. Ahí está. Más i veces seno de pi tercios. Seno de pi tercios. Ahí está. Entonces, yo tengo un z de esa manera. Y también tengo un w dado por la siguiente relación. Raíz de 7 veces quién, veces coseno de quién, coseno de pi cuartos, coseno de pi cuartos, más i veces seno de cuántos, seno de pi cuartos, seno de pi cuartos. Ahí está. Estamos jóvenes. Yo tengo dos números complejos. El argumento del primero es pi tercios. El argumento del segundo es pi cuartos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros, por ejemplo, ya tengo dos números que están dados en su forma polar, en su forma trigonométrica también, ¿no? Entonces, si yo quiero multiplicar, entonces esta multiplicación se efectúa así. Z por W, dice, se multiplican los módulos, multiplicamos los módulos, es decir, 2 raíz de 5 por raíz de 7, multiplicamos los módulos y después colocamos coseno, es decir, ubicamos, mira lo que vamos a ubicar, mira lo que ubicamos, estoy multiplicando y acá lo único que me toca hacer es coseno de cuánto. Ya no escribo coseno de pi tercios más pi cuartos. Eso es, mira, pi tercios más cuánto, más pi cuartos. Que así de fácil, profe, así se multiplica. Sí, más i veces cuánto. Seno y se suman argumentos. Pi tercios más cuánto, pi tercios más pi cuartos. Ahí está, juventud, mira, ve, así vendría a ser todo esto, obviamente, así. Ya estamos de esa manera. Entonces, ¿cuánto da esto? Esto da 2 por raíz de 5 por raíz de 7, da 2 raíz de 35, 2 raíz de 35, veces ¿quién? Veces todo esto que viene a ser coseno de pi tercios más pi cuartos, que viene a ser coseno de ¿cuánto? Coseno de 7 pi doceavos, ¿te parece? 7 pi doceavos. Ahí está, ¿ven? Más quién, más i veces seno de cuánto, seno de 7 pi doceavos también. ¿Ven? Y en forma equivalente, lo que se ha hecho en realidad es nada más y nada menos que multiplicar argumentos y sumar, digamos, acá vendría a ser cis de cuánto, cis de exactamente 7 pi doceavos, escrito en forma compacta. Y la misma historia, estimados, cuando yo pretendo dividir estos dos números complejos, ¿ya? Entonces, si yo intento dividir, por ejemplo, z con quién, con este w, si yo intento dividir z con w, pues eso va a ser igual a quién, a la división 2 raíz de 5 sobre quién, sobre raíz de 7, y ubicamos el coseno, vamos por acá, ¿sí? Pero en la división ya no sumo, sino resto el argumento de z con el argumento de w. Es decir, ubico coseno de cuánto, coseno de pi tercios, menos quién, pi cuartos, ahí está, más i veces quién, i veces seno, de quién, de pi tercios, menos pi cuartos. Así, estimados jóvenes, de esa manera se estaría realizando esa operación. ¿Y cuánto me quedó acá? 2 sobre quién? 2 sobre la raíz de, bueno, si desean lo pueden dejar ahí, no hay ningún problema. Bueno, lo correcto dicen que en matemática tenemos que tener el estilo también. En tal caso multiplico por raíz de 7 por raíz de 7. Arriba te quedó 2 raíz de cuánto, 2 raíz de 35. ¿Sobre cuánto? Sobre 7. Y así desapareció el radical abajo. En matemáticas se ve un poco feo dejar radicales abajo. Entonces acá sería coseno de cuánto, coseno de pi doceavos, sería pi doceavos, ¿sí? Pi doceavos,
Y acá vendría a ser más i veces cuánto, i veces seno de pi doceavos. ¿De acuerdo? Pi doceavos. En otras palabras, si es que ustedes quisieran entender en otros términos, esto sería equivalente a que esto sería equivalente a escribir así. 2 por raíz de 35 sobre 7. ¿Por quién? Por el cis de cuántos, cis de pi doceavos, que es equivalentemente, o sea, la forma reducida de escribir, ¿no? Bien, estimados, entonces hasta allí espero que se esté entendiendo, estén aprendiendo algo. Vamos a continuar con otra parte teórica muy importante de números complejos 2. ¿Ya? ¿Qué parte teórica, profesor? Ajá, es esta de acá. Vamos. El primer teorema de Moivre o el teorema de Moivre es para determinar la potencia enésima de un número complejo, estimados. ¿Ya? Por ejemplo, si tú quieres elevar a un número complejo a la 100, entonces te conviene pasar a la forma trigonométrica y una vez que estés en la forma trigonométrica, allí es súper sencillo elevar a la 100, mira, ve, según esta regla. A ver, vamos por acá, estimados. Entonces, a partir de ahora en adelante, si yo tengo un numerito, un número complejo, que está dado en su representación polar o trigonométrica y quiero calcular la potencia, o sea, quiero elevar a ese número a las 5, a las 6, a las 7. Entonces elevas el módulo a las 7, por ejemplo, si quisieras elevar a las 7, y al argumento lo multiplicas por 7, nada más. ¿Ya? Tener en cuenta ese detalle. Lo único que voy a resaltar acá, estimados, es esto, mira, ven. Que ese numerito debe, en primer lugar, si tú quieres elevar a la n, entonces, ¿qué es lo que haces? Coges exactamente el módulo, lo elevas a la n y al teta lo multiplicas por n. Mira, ve. ¿Te das cuenta? Mira, mira esa belleza, ¿ve? A ver, profesor, con ejemplos. Ah, ya, mira, ve, mira acá. Vamos a suponer que ustedes tengan un número, por ejemplo, vamos a asumir que tú tengas, pongamos así, si z, digamos, es igual a raíz de 2, si z es igual a raíz de 2 por coseno de cuánto, coseno de pi medios, vamos a poner así, coseno de pi medios, más i veces seno de pi medios, seno de pi medios. Ahí está. Entonces, estimados, si yo quisiera, por ejemplo, elevar a ese z, si yo quisiera obtener al cubo, por ejemplo, o a la 4, pues es bien simple. Si yo quiero elevar a ese z elevado a la 4, pues la relación sería así, a raíz de 2, el módulo lo elevarías a la 4 y acá dentro al argumento, es decir, al coseno de quién, de pi medios, y ya no pones pi medios, sino lo multiplicas por cuánto habíamos dicho, lo multiplicas por 4 al pi medios, es decir, a este argumento lo vas a multiplicar por pi medios, ahí está, más i veces cuánto, i veces seno de la misma manera por acá. Entonces multiplicamos por 4 al argumento que viene a ser ¿cuánto? 4 por pi medios. Ahí está, mira, ve, así vendría a ser. Entonces, ¿cuánto me da z a la cuarta? Bien simple, z a la cuarta me estaría dando 2 al cuadrado, 4. Y acá vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser pues, no sé, a ver, acá sale coseno de 2pi, coseno de 2pi, más, por ejemplo, i veces seno de 2pi. ¿No? Podría escribir así tranquilamente. Ahí está. Y eso vendría a ser ¿cuánto? 4 cis de cuánto? Cis de 2pi en forma abreviada, ¿no? Entonces, esa es exactamente la fórmula de Moivre. Nota, aquí hay que, también es interesante escribir siempre en su forma simplificada, ¿no? En forma simplificada, si tú tienes un z dado por cis de teta, dado por el módulo de z, acá falta escribir módulo de z por el cis, a ver, escribiendo aquí, ahí está. Si yo tengo un z en su representación polar que está dado por módulo de z, cis de teta, entonces
y yo quiero elevar, digamos, a ese z elevado a la 40 o a la n, entonces eso de ahí va a ser igual a ¿quién? Al módulo de z elevado a ¿cuánto? Mira la facilidad a la 40, por ejemplo, si es que es 40, en este caso, si es que es n, elevas a la n, veces ¿quién? Veces el cis de cuánto de teta, pero teta al teta lo vas a multiplicar por ese n, o sea, n veces, ¿cuánto? N veces teta. Ahí está, mira, ve, así nada más. Ya, así nada más, campeón. ¿Cómo así, profe? A ver, otro ejemplo, ¿ya? Para que se entienda la primera fórmula de Moivre. Otro ejemplo. Si usted, por ejemplo, tuviese, si z es un número, digamos, complejo de la forma eh, dos, dos veces, digamos, dos veces coseno de pi doceavos, más i veces seno de pi doceavos. Por ejemplo, ¿no? Pi doceavos. Entonces z va a ser igual, ya, esto de acá en su forma simplificada o en su forma reducida, estimados, esta de acá en su forma reducida, ¿cómo se escribe? Esta expresión en su forma reducida se escribe 2 por el cis de ¿cuánto? Cis de pi doceavos. Así se reescribe. 2 por el cis, 2 por el cis de pi doceavos. Y acá el z, por ejemplo, elevado al cuadrado, vendría a ser nada más y nada menos que 2 elevado al cuadrado por el cis, por ejemplo, cis de ¿cuánto? Cis de 2, en este caso, 2 por pi medio, por pi doceavos. Es así como tú elevas a una potencia, es decir, saldría 4 veces cis de ¿cuánto? De 2 por pi, 2, pi sextos. Ahí está, pi sextos. Y así, por ejemplo, si tú quisieras, por ejemplo, sacar z, este z de acá, elevarlo al cubo, ¿no? Si tú quisieras elevar al cubo, pues sería ¿cuánto? 2 elevado al cubo por el cis de ¿cuánto? Cis de 3 por pi doceavos, es decir, exactamente pi cuartos, ¿no? Entonces saldría acá 8 veces cis de ¿cuánto? De 3 pi doceavos, que vendría a ser pi cuartos, ¿ven? Y así, etcétera, etcétera, puedes elevar a potencias que se te ocurran, ¿ya? Muy bien, estimados. A ver, vamos finalizando con una breve aplicación, ¿ya? Vamos finalizando con una breve aplicación y con esto cierro este video tutorial. Lo demás lo hacemos por la tarde, ¿ya? Acá me dicen determine la forma polar del siguiente número complejo. Forma polar del siguiente número complejo. Tengo dos opciones de trabajar exactamente con la forma polar o trabajar sin forma polar. ¿Ya? Tengo dos opciones. ¿Qué les parece si a manera de practicar lo transformo estos números en su forma polar o trigonométrica? Miren, voy a llamar z al número menos 3 más 4i. ¿De acuerdo? Voy a llamar z al número menos 3 más 4i. Y voy a llamar, digamos, lo voy a llamar z sub 1 a este número y al otro número complejo lo voy a llamar z sub 2. Ahí está. Z sub 2, ¿quién va a ser? 1 más i. ¿Estamos? ¿Ya? Este menos 3 más 4i, si yo quiero representarlo, por ejemplo, vendría a ser así la representación, ¿no? Mira, mira, observa acá, me observa acá. No te distraigas, mira ahí, ve. Esta es la parte la parte imaginaria, y esta es la parte real, mira, ve. Entonces, menos 3 significa que está por acá, y 4 significa que está por acá, ¿no? Ahí está. Muy bien, 4. Parte real, menos 3, parte imaginaria. Entonces, el número complejo es este de acá. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Muy bien, acá está el número complejo entonces. Ahí está. Y este señor de acá, estimados, este numerito que sale, este de acá, es exactamente el módulo de ¿quién? Módulo de z sub
1. Ese es el módulo de z sub 1. ¿Ah? Ese es el módulo de z sub 1. ¿Ya? El módulo de z sub 1, que es este de acá. ¿Y cuánto es? Bien, eso sale por Pitágoras, porque de acá a acá hay 3 unidades, de aquí a acá hay 4 unidades. Entonces, ¿sale cuánto? 5. Entonces, módulo de z sub 1 sale 5. Es la raíz cuadrada de cuánto? De menos 3, todo esto al cuadrado. En el caso vamos a hacer así, menos 3, todo esto al cuadrado, más ¿quién? Más 4 al cuadrado. ¿Qué vendría a ser cuánto, estimados? Que viene a ser 16 más 9, 25, y la raíz sale 5. Entonces, el módulo de z sub 1 sale 5. Este de acá sale 5. ¿Ya? Vamos a ponerle acá. Módulo sale 5. Ahí está. Ese numerito sale 5, módulo de z sub 1. Muy bien, ¿qué es lo que necesito para representar en su forma polar o trigonométrica? En su forma polar o trigonométrica necesito el ángulo. ¿Ese ángulo sale de dónde? Este ángulo sale de acá. Así, mira, ve. Vamos a señalarlo, ¿ya? Sale de aquí y necesito sacar este ángulo para saber quién es el argumento. ¿Ya? Entonces, ¿quién vendrá a ser? Eso lo voy a llamar teta. Pues bien, esto de acá no es difícil darse cuenta que, estimados, esto sale ¿cuánto? Esto sale, a ver, ¿cuánto vendría a ser este angulito de acá? Acá es 4 y yo tengo 3 acá, 4 y 5 acá, ¿no? Entonces este ángulo es 50, 37, 53. ¿Ya? Entonces este angulito de acá es 37. Entonces teta viene a ser 90 más ¿cuánto? Más 30 y más 37. ¿Cuánto viene a ser eso? 127. Como me da pereza transformarlo a radianes, lo dejo así, ¿ya? Entonces lo voy a dejar así nada más. Pero observe bien quién ya es z sub 1. Z sub 1 en su representación polar es módulo de z veces quién, veces el cis de ¿cuánto? El cis del argumento que viene a ser 127. Entonces acá ponemos 127 grados hexagesimales el argumento, y este módulo de z sub 1, el módulo de z sub 1 viene a ser 5. Entonces ahí tenemos la representación polar para menos 3 más 4i. Ahora, vamos a representar a este numerito en su forma polar o trigonométrica. Entonces yo tengo acá el IM, o sea, el eje imaginario, el eje real. Ahí está. Y adivina que este número tiene 1 en la parte real, 1 en la parte real y 1 en la parte imaginaria. Y acá yo tengo un 1, mira, ve, entonces, ahí está. Entonces, aquí está el z sub 2, este es el z sub 2, y este de acá fue el z sub 1, me disculpan ahí, ¿ah? Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos de este número complejo? A ver, ¿qué es lo que necesito de este número complejo? Necesito, para representarlo en su forma polar, necesito del angulito. Necesito del angulito, ¿ya? Necesito del angulito. ¿Cuánto es ese angulito de ahí? O argumento, también se llama ese angulito teta. ¿Cuánto viene a ser? Si este es 1 y esto es 1, ¿cuánto vale teta? Casi está súper sencillo, es 45 grados. Y 45 grados, sí, estimados, sí tiene una representación en radianes inmediato, es pi cuartos, no te vayas a olvidar. Ya está. Otra cosa que necesito del z sub 2 es su módulo, estimados. Necesito su módulo. ¿Cuánto viene a ser el módulo de z sub 2? El módulo de z sub 2 es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más la parte imaginaria, que también es 1 al cuadrado. Hay que recordar que la parte imaginaria es el número que está pegado al i, ¿ya? Entonces, ¿cuánto salió el módulo? Raíz de 2. Mira, qué belleza. El angulito ya lo conozco. Entonces, ¿cuál es la representación, digamos? ¿Cuál es la representación polar, digamos, de este z sub 2? Ah, ya. Entonces, la representación polar viene a ser módulo, que es la raíz de 2, por el cis coseno más i veces seno, ¿de quién? Del ángulo 45 grados. Profe, ¿y ahora quién es W? Miren este ejercicio, miren este ejercicio. W viene a ser el cuadrado de menos 3 más 4i. Pero ese número de menos 3 más 4i yo le he llamado z sub 1. Y ese z sub 1 en forma polar o trigonométrica es escrita como 5 veces cis de ¿cuánto? Cis de 127 grados.
Así lo habíamos escrito. Ahí está, mira, ve, eso es menos 3 más 4i. Pero está elevado al cuadrado, joven. Ahí está elevado al cuadrado, ¿ve? Y acá en el denominador tenemos 1 más i, pero eso viene a ser ¿cuánto? Viene a ser raíz de 2. Todo esto por el cis de ¿cuánto? Cis de 45 grados. Ahí está. Entonces, ¿quién es ese W que me están solicitando? Bien, según la teoría, cuando un número complejo está dado en su forma trigonométrica y quiere elevar al cuadrado, se coge el módulo, se eleva al cuadrado, da 25. ¿Y qué más? El cis de ¿cuánto? Cuando tú al cis quieres elevar una potencia, su argumento queda multiplicado por dicha potencia. Daría ¿cuánto? 2 por 127. 2 por 127. Eso solamente ocurre, estimados, en números complejos. Eso no ocurre en un curso normal de trigonometría. Cuidado. ¿Ah? Acá es cis de ¿cuánto? Cis de 45 grados. Mira, ve. Ahí está. Entonces, ¿cuánto te quedó W? W te está quedando así. 25 arriba. Cis de ¿cuánto? Cis de 200, a ver, 450 y, a ver, perdón, no es 400, disculpen, es 2 por 127, daría 254 grados sexagesimales, así. 254 grados sexagesimales. ¿Sobre quién? Sobre la raíz de 2 por el cis de 45. Ahora la pregunta es, acá yo tengo dos números complejos que están dados en su forma trigonométrica, el de arriba y el de abajo. ¿Qué es lo que se hace? Se divide en argumentos, es decir, 25 entre la raíz cuadrada de 2, y lo que se hace para dividir dos números complejos en su forma polar es restar argumentos. 254 menos 45. Eso da exactamente 14 menos 5, 9, y daría 209. ¿Te parece? 209. Ahí está. Grados sexagesimales. Determine la forma polar. Aquí está la forma polar, o también conocida como forma trigonométrica de W. Viene a ser 25 sobre la raíz de 2 por el cis de 209. Estamos, jovencitos, todo ok. Muy bien, estimados, y con eso me despido de ustedes. Gracias por prestarme atención y vamos a continuar por la tarde. ¿Ya? Muy bien. Hasta luego.